Señor, Gloria a Dios. creo que esta es una buena oportunidad que Dios nos da para meditar en Él, y nuestra confianza y nuestra dependencia. Realmente Jesús fue un regalo de Dios. Y creo que no importa la situación que cada quien pueda estar pasando, quiero decirle que hay un Dios que le escucha. Quiero decirle que hay un Dios que envió a morir en una cruz a su Hijo amado. Yo quiero en esta ocasión precisamente que hablemos acerca de eso. Dios está aquí en este lugar. Yo quiero hablarles acerca de la fe que no tiene límite. La fe en Cristo que no tiene límite. En Marcos capítulo 5 y versículo 21 en adelante nos habla la escritura de una historia que se vivió con Jesús en aquel momento. La Biblia dice: en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. Yo quiero que meditemos en esta primera parte. Estamos hablando de esa fe que obra, no importando cuál sea nuestra necesidad, no importando cuál sea nuestro problema. Creo que todos sabemos la situación que hay en este lugar, que hay necesidad de nuestros padres, de nuestros hijos, alguien que está sufriendo de algún azote. Déjeme decirle que Jesús apareció en aquel momento, y la Biblia dice que había una gran multitud que seguía a Jesús. Algunos seguían a Jesús por curiosidad, algunos seguían a Jesús simplemente por hallar algo en él. ¿Qué significa esto? Muchas veces pudiéramos pensar que la religión puede ayudarnos en algo. Pudiéramos pensar que la religión
puede hacer un milagro, pero yo quiero decirle que la religión no puede hacer nada por el ser humano, sino aquel que vino a dar su vida, el cual es Jesucristo. Una multitud le seguía, cada uno de la multitud con su propio propósito. A lo que vamos a llegar es que había una multitud siguiéndole, pero esa multitud no estaba en esa misma consonancia. En medio de la multitud había una persona que se estaba acercando, pero con fe. Quizás esa persona en este tiempo y en este lugar sea usted. Vamos a ver que muchas personas pasan por aquí, muchos están por ahí escuchando, hay empleados, hay de todo tipo de gente. Algunos no les importa esta predicación, a otros no les importa Dios, simplemente se mueven por ahí. Pero hay alguien quizás que está aquí porque está esperando un milagro de Dios. Y solo aquel que puede confiar, y solo aquel que espera el milagro, es el único que va a recibir. Todo va a quedar igual. La gente va a quedar igual. Los empleados quedan igual. Las cosas quedan igual. Solo aquel que pone su fe y su confianza en el Hijo de Dios por un milagro, ese lo recibe. La multitud lo seguía. Pero de esa multitud habían dos personas que podemos en esta hora visualizar. Un hombre llamado Jairo. Dice al final de esta escritura, y él había llegado a buscar a Jesús con una necesidad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una necesidad, sin embargo yo puedo ver que hay necesidades, quizás que un milagro de sanidad, quizás tienes a alguien aquí en ese hospital, en cualquier lugar de este hospital está tu familiar y te duele en tu corazón. Eso sucedía con Jairo. La Biblia dice que Jairo tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo en casa. Jairo tuvo que venir a buscar a Jesús. Se había dado cuenta que Jesús iba a pasar por allí. De alguna manera había escuchado hablar de Jesús y Jairo tenía fe en que Jesús podía sanar a su hija. Pregunto, ¿hay alguien aquí que tiene fe que el Señor puede sanar a su familiar? Amén. ¿Hay alguien aquí con fe? Dios lo hará, Dios lo va a hacer, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios es el mismo. Dios no es una historia, es una realidad. Jairo llega y le dice: mi hija está atormentada y está en paso de muerte. Ven, oiga la fe de Jairo, ven, y si tú pones la mano sobre mi hija, ella sanará. 12 añitos tenía. Yo no sé cuánto tenga tu niño o tu niña que esté enferma en ese lugar, pero Jesús está en ese lugar para hacer un milagro. Gloria a Dios. Aquel padre angustiado tenía fe que Jesús, al poner las manos sobre su hija, iba a sanar. Y Jesús, que es misericordioso, Jesús le dice: voy contigo, y comienzan a caminar en medio de la multitud, en medio de aquel montón de gente. Ya lo dije, algunas de las personas iban únicamente curiosas, otros iban hablando mal, algunos odiaban a Jesús, puesto que lo mataron. Y eran los más religiosos. Hay gente que se cree religiosa, hay gente que cree que su iglesia es la mejor, pero su corazón está lejos de Dios. No es la religión la que salva, no es la religión la que sana, no, es Jesús cuando está en la vida del ser humano. Mientras que Jesús iba caminando en medio de la multitud, escucha eso, una mujer aparece en medio de la multitud. No sabemos de dónde haya llegado, pero aquella mujer iba con una tremenda necesidad. Aquella mujer tenía 12 años de estar enferma. Aquella mujer tenía un flujo de sangre y tenía 12 años, 12 largos años, y nada le había sanado. Dice que había ido a muchos médicos
y había sufrido en tratamientos. Dice que se había gastado todo lo que tenía, ya no tenía más. Aquella mujer era una mujer desechada de la sociedad, era una mujer desahuciada por los médicos y nadie podía hacer nada. Se disfraza en medio de la multitud. Ella simplemente creía que si tocaba el borde del vestido de Jesús iba a ser sana. Se llama fe. ¿Sabe una cosa? Es la fe la que hace que Dios obre. No es nuestra necesidad, no es nuestro llanto, no, es la fe. Cuando tú tienes fe, cuando tú confías, cuando tú dependes, cuando tú pones la mirada en el Señor, de seguro que Él no te va a dejar avergonzada, de seguro que Él va a cumplir su palabra. Y aquella mujer se le había puesto en su corazón: si yo tan solamente toco su manto, ni tan siquiera quería tocarlo a él, ni tan siquiera quería aquella mujer que él la tocara a ella. No, si yo toco su manto, se metió en medio de la multitud. Y dice la Biblia que ahí en el murmullo la mujer tocó el borde de su manto y ella sintió el poder de Dios que fluyó de Jesús y quedó sana en aquel momento. A eso se le llama milagro. Cuando tú pones la confianza en Dios, tú no tienes que pensar cómo lo va a hacer Dios. Tú no tienes que pensar en el diagnóstico. Tú no tienes que pensar en nada de eso. Tú lo que tienes que pensar es que Dios es soberano y Dios lo puede hacer. 12 años aquella mujer había andado con flujo de sangre. Nadie le había podido ayudar, pero ella en fe creyó y el milagro se dio. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Era ilógico. Los discípulos le dijeron: ¿por qué preguntas si la multitud te está apretando? ¿Por qué preguntas? Y Jesús dijo: no, es que la multitud me aprieta, pero hay alguien que me ha tocado con fe. Ese es el toque de fe. Cualquiera puede venir y pedirle a Dios. Cualquiera puede venir y llorarle a Dios. Cualquiera puede venir delante de Dios y hacer cualquier cosa. Pero solo cuando tú le buscas con fe, Dios hará el milagro. Fe, confianza, seguridad, dependencia. Y la mujer se vio descubierta y tuvo que decir: Señor, yo te he tocado. Y le cuenta toda la historia. Soy una mujer que he sufrido, he ido a todos los médicos, he ido a los hospitales y nada me ha sanado, pero hoy yo he sido sana, dijo aquella mujer, porque yo había dicho en mi corazón que si tan solamente tocaba tu manto iba a ser sana, y se ha cumplido. Mientras, déjeme decirle que alguien llega a decirle a Jairo. Aquel Jairo, se recuerda, el primero que llegó donde él a pedirle por su hija, y iban a la casa de Jairo. Alguien llega de su casa a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¡Qué tremendo impacto! Nadie quiere oír eso. Nadie quiere oír que su ser querido se muera. Se desplomó Jairo. ¿Qué pensaría él? Pero antes de que dijera una palabra Jairo, la Biblia dice que Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Eso es lo que te dice Dios en esta tarde a ti y a todo aquel que está oyendo con fe. El Señor te dice: no tengas miedo, cree solamente y yo voy a hacer el milagro en la vida de tu ser querido, en tu propia vida. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, cree solamente. Y se fue para la casa. A la jovencita la tenían ya ahí como muerta. Se burlaban de Jesús, porque Jesús decía: no está muerta, y los demás decían: ya se murió. Y después Jesús le habla a la niña que se incorporara, y con ese poder la
la niña se incorpora y la vuelve a la vida también, porque para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Me está escuchando usted? Para Dios no hay nada imposible. Aquella mujer tenía 12 años de estar enferma, el Señor lo sana. Aquella jovencita tenía solo 12 años de vida y había muerto, pero el Señor la levanta de la muerte. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, mi gente. No hay nada imposible para Él, si tan solo tú puedes creer en Él. Si tan solamente tú te aferras a Él, confías en Él, si tan solamente tú dependes de Él. Necesitas fe. Si no conoces a Jesús, si no le has entregado tu vida a Jesús, no tienes la fe suficiente. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Cristo ha venido para que tengamos vida, dijo Él, y vida en abundancia. A Jesús le duele ver el sufrimiento de la humanidad. Sin embargo, todos sabemos que el pecado ha venido para destruir la humanidad. Pero Cristo ha venido para darnos vida en abundancia. Él está aquí. Él está aquí para bendecir tu vida. Solo déjeme decirle, el versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él le mandó mucho que nadie lo supiese y que le dieran de comer. Dios está aquí porque quiere hacer un milagro en tu vida, si tan solamente le puedes creer a Él. Yo quiero orar por ti. Todo aquel que espera un milagro y todo aquel que está confiando en el Señor, por favor póngase de pie en un acto de fe y vamos a clamar a Él y vamos a orar. Póngase de pie ahí donde está. Cierre las ventanas de sus ojos. Vea al Señor de gloria que le extiende su mano. Él está aquí. Padre, me uno, Señor, con cada uno de mis hermanos, con cada uno de esta gente, Señor. Y te pido un milagro, Padre. Glorifícate en cada vida. En el nombre de Jesús. Oh Dios, declaramos un milagro por cada uno de esa gente. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, en el nombre de Jesús. Quiero que confíe, quiero que dependa, quiero que usted confíe en Él. Ahora, glorifícate en cada vida. En la vida de David, en la vida, Señor, de Stephanie, en la vida de José Adonai, en la vida de Emerson, en la vida de Alejandra, en la vida, Señor, de la familia Cruz, en la vida, Señor, de María, en la vida de Fernando, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por cada uno de ellos. Ponga delante del Señor, hermano, el nombre de esa persona. Dígale, yo estoy confiando, así como tú sanaste a aquella mujer, así como tú sanaste a la hija de Cairo, sé que tú vas a poder hacer un milagro en la vida de mi hija, en la vida de mi padre, en la vida de mi madre, en la vida de quien sea. Dios está aquí. Ahora declaramos un milagro. Si tan solo puedes creer, dijo el Señor, porque el que cree, todo le es posible. Creemos, Señor, creemos, Señor, creemos y declaramos que muy pronto saldrán de este lugar caminando con sus propios pies esos enfermos que han puesto su confianza en Él. Declaro que en las próximas
como que nada ha pasado. Saldrán sanos, saldrán libres y serán perdonados para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos, porque tu poder sigue siendo igual, porque tu poder no se ha cortado, porque tú sigues siendo el mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús declaramos ese milagro, lo declaramos hecho para la gloria de tu nombre. Reciba el milagro, reciba ese milagro usted, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Él, dígale gracias, Señor. Dígale gracias, gracias. Démosle gracias a Él porque Él ha escuchado. Dígale gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar asiento.